¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la agenda de Carlos Ramírez, un programa en el que hablaremos de economía, política, sociedad, seguridad, defensa y geopolítica, y que desde luego estará a disposición de ustedes para cualquier otro libro o otro tema que quieran ustedes tocar. En esta ocasión, desde luego, está todavía el asunto del coronavirus, lo trataremos en otros bloques aparte, pero ahora vamos a centrarnos al hecho de que este miércoles 1 de julio entra en funcionamiento la segunda etapa del Tratado de Comercio Libre que se aprobó en 1993 y empezó a operar el 1 de enero de 1994. Me acompaña, no iba a decir en el estudio, pero perdón, estamos en situación de emergencia pandémica, me acompaña en ese intercambio a través de esta magia de la computación, Arnulfo R. Gómez, que es licenciado en Relaciones Internacionales por UNAM. Ustedes lo conocen, ha estado varias veces con nosotros. Quiero repetir nada más una parte de sus datos. En 75, su tesis profesional fue sobre promoción de exportaciones a China y Japón, y toda su especialidad ha sido en el área de consejerías comerciales. Fue coordinador de consejerías comerciales para Asia, África y Oceanía, y consejero comercial para Quebec y las provincias marítimas de Canadá con sede en Montreal de 1990 a 1994, periodo en el cual se analizaron y se realizaron las negociaciones del Tratado de Comercio Libre para América del Norte. También fue gerente de los tratados de libre comercio y gerente para Europa Occidental del Banco Nacional de Comercio Exterior. Arnulfo, muchas gracias porque nos acompañes. Como he repetido, ya estás acostumbrados aquí a la temática. Bueno, va a entrar una segunda etapa del Tratado de Comercio Libre y vamos a hacer la evaluación del primero, 27 años. En una palabra, positivo, negativo, neutro. Yo diría que negativo, más bien digo que es negativo. ¿Por qué? Porque era un tratado realmente que podría haber sido la palanca de desarrollo para México. El marco que se dio para que se desarrollara el comercio exterior, la promoción de inversiones sea magnífico. Yo era consejero comercial en Canadá cuando recibí la visita de una misión de empresarios mexicanos encabezados por Jaime Serra, y en ese momento se definió, iban a promover la firma de un tratado de libre comercio con Canadá. Los canadienses dijeron, ¿saben qué? Con mucho gusto, pero este tiene que ser un tratado trilateral a fin de que los beneficios de un bloque como el que queremos se distribuya equitativamente entre los tres países. Y así fue. Se firmó el Tratado de Libre Comercio porque ahí se evitó que, siendo trilateral, se evitó que los beneficios se concentraran en Estados Unidos, ya que bajo la perspectiva que se estaba jugando en ese momento, quien iba a ser el ganador era Estados Unidos porque iba a tener acceso preferencial a dos mercados. Y en efecto se firmó un tratado trilateral. ¿Qué es lo que habíamos visto en estos 26 años, 27 años? Hemos visto un gran deterioro de la economía mexicana. Es decir, para tener un marco de referencia muy específico, a partir de 2001, digo 2001 porque de 1994 al 2001 hubo cierto dinamismo en las exportaciones mexicanas. ¿Debido a qué? Debido a que éramos un país muy competitivo. Y el acceso preferencial al mercado más grande del mundo nos permitió gran dinamismo de nuestras exportaciones. Sin embargo, a partir de 2001, en que ya habíamos firmado ya no sé cuántos tratados de libre comercio. Con otros países. Con otros países se atomizaron nuestras reducidas fortalezas. Y como durante el sexenio de Zedillo no hubo un solo movimiento para realizar reformas estructurales, la competitividad de México cayó enormemente. A partir de 2001 vemos la caída del Producto Interno Bruto de México. Éramos la octava economía mundial en el año 2001 y a partir de hace 5 o 6 años
somos la 15ª. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestra participación en la generación de riqueza mundial se redujo enormemente. A ver, Arnulfo, hay otro dato que complemente este que das y que viene en el cuadro que tú has manejado, que me parece extraordinario. El porcentaje de productos mexicanos en exportación, en los productos de exportación, ha bajado del 2001 al 2018 de 45 a 37. Es decir, nuestras empresas ya no producen y por lo tanto estamos maquilando. ¿Ese sería otro de los saldos negativos? Ese es un saldo muy negativo. Es decir, debido a que nuestro marco sistémico es tan pesado, las empresas mexicanas no pueden ser competitivas. Porque si tú comparas cuál es el costo de energía, de gasolina, de carreteras, de telecomunicaciones, son más caros en México. Entonces, ¿qué incide? En un costo final mucho más elevado de cualquier producto. Y el liberalismo que han aplicado nuestros funcionarios es que los precios internos se tienen que ajustar a los precios externos. Es decir, propiciar una importación extraordinariamente ilógica, de tal manera que las empresas mexicanas empezaron a tener una competencia desleal. Y si nosotros vemos qué es lo que ha pasado, que cada día importamos más insumos para producir bienes para el mercado interno y para el externo. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 93, 50% de cada producto que se exportaba en medio era mexicano. Ya el año pasado fue únicamente 37%. Y si quitamos el petróleo de la balanza comercial, ya nada más es el 31% de insumos de origen nacional. ¿Qué quiere decir? Es que cada día producimos menos valor agregado en nuestro país. Ese sería uno de los saldos negativos, con otros datos que quiero recuperar de tu cuadro. Por ejemplo, empresas exportadoras bajaron, 2.500 cerraron, participación mexicana en exportación mundial disminuyó 0.2%. Es decir, México como planta industrial no estuvo al desafío de reestructuración productiva, de planta productiva, para lo que se necesitaba. Bueno, vamos a un corte, Arnulfo, si me permites, y regresamos. Con mucho gusto. Estamos de regreso en la agenda de Carlos Ramírez. Estamos conversando con el licenciado Arnulfo R. Gómez, experto en comercio exterior. Participó directamente, como les comentaba yo, en su currículum. Participó desde Montreal en las negociaciones del Tratado de Comercio Libre. Bueno, se firmó el tratado en el 93, comenzó a funcionar en el 94. Y luego creo que a partir del 2000 vino una feria de firma de tratados, hasta llegar al famoso TTP-1, que son alrededor de 2, que son varios países. ¿Cuántos tratados se firmaron y qué efecto tuvo en el comercio exterior mexicano? ¿Benefició o dispersó y se perdieron ventajas? Bueno, la firma compulsiva de tratados de libre comercio, desde 1994 hasta hace 3 años, fue con un total de 48 países. Con esos 48 países ya teníamos una enorme desventaja, porque con 34 de ellos teníamos déficit comercial. Y lo teníamos porque las reducidas fortalezas de México se atomizaron con tanta firma de tratados de libre comercio. Lo peor es que nunca hubo una estrategia para alguno, que debió haber sido una estrategia específica para Estados Unidos y Canadá, porque ellos solos representan el mercado más grande del mundo. ¿Y qué estuvimos haciendo? Firmando tratados de libre comercio con todos los países que se dejaban. Y claro, se dejaban porque nosotros ahora sí que decíamos aflojábamos todo. ¿Y qué pasó? Pues que realmente el déficit
de México con los tratados de libre comercio es grandísimo. Actualmente son 40. En 2014, que hablaron de firmar el TPP, tú has visto que yo me opuse tajantemente. Así es. Me invitó la Secretaría de Economía a hablar de eso, porque decían, ¿cómo es posible que te opongas cuando hay un mercado de 500 millones? Digo, no hay un mercado de 500 millones. Ya tenemos tratados de libre comercio con muchos de los países que van a participar en el TPP. ¿Y qué vamos a tener? Nada más vamos a tener 6 socios nuevos, de los cuales 2 podrían ser muy interesantes, como era Australia y Nueva Zelanda, por el nivel de ingresos de sus ciudadanos. Pero los demás eran, digamos, mercados accesorios para México. Y esos mercados accesorios estábamos cambiándolo por una entrada directa prácticamente de bienes procedentes de los países asiáticos, especialmente Malasia y Vietnam. ¿Y qué es lo que tenemos? Que Malasia y Vietnam tienen un superávit enorme con nosotros. ¿Y cuál es lo peor de todo? Que Vietnam era un país totalmente destruido, que no tenía, vamos a decir, instituciones públicas. Y uno compara lo que han hecho ellos con sus instituciones públicas y las comparamos con nosotros y decimos qué terrible, porque nuestras instituciones públicas son decadentes, son instituciones con funcionarios improvisados, que no saben realmente la esencia, no conocen bien la estructura de la planta productiva, no saben realmente la operación del comercio internacional y del comercio exterior. Tú te acordarás que había un subsecretario que el día que lo nombraron es el día que conoció la palabra comercio exterior. Y después en la reunión que tuve con ellos para hablar de esto, pues realmente me di cuenta que no sabían nada ni de qué eran las reformas estructurales, ni cómo se iban a aplicar. Y las reformas estructurales eran necesarias, la segunda generación, pero ¿qué ha pasado? Que no ha habido una implementación adecuada de esas reformas y consecuentemente seguimos perdiendo competitividad. Y cuando pierde uno competitividad, no puede uno participar adecuadamente en los mercados. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, para poder, dicen es que tenemos un superávit con Estados Unidos de 100 y tantos mil millones de dólares. ¿Pero a base de qué? A base de importar de otros países para ensamblar o añadir un reducido valor agregado en nuestro país y exportar. Y la prueba es que tenemos déficit de los 220 países y entidades, islas, lo que sea, que hay en el mundo. Tenemos déficit con 151. ¿Por qué? Porque estamos importando hasta tornillos para exportar a Estados Unidos. Vamos allá, ni siquiera producimos cacahuates. ¡Qué barbaridad! Los cacahuates, y ese es un problema que conocí en el año 73, porque éramos un país que producía cacahuates y exportaba. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? Que el 60% de los cacahuates que consumimos son de importación. Y el principal mercado o el principal proveedor nuestro es Estados Unidos. Y el segundo, insólito, Nicaragua. Estamos exportando cacahuates de Nicaragua. Estamos importando, comprando. Es nuestro segundo proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Que bienes que éramos muy, digamos, hábiles en producir, ya no los producimos. ¿Por qué? Por la carencia de políticas públicas adecuadas para eso. Es decir, yo lo siento decirlo, pero Bancomex era una institución muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Que el último buen director fue Alfredo Phillips, y de ahí de 89 a la fecha, se han peleado por ver quién es el peor director de
Además de recortarles recursos presupuestarios. Recursos, de quitarle la promoción. Y la promoción ellos consideran que poner a un monito en un escritorio en Montreal es suficiente. No, tiene que saber cuál es la estructura de la planta productiva. Y no vale que digan, no, somos muy buenas personas y queremos venderles. No, tienes que hacer trabajo para realmente detectar los nichos y penetrar. Esa ha sido la tónica del comercio exterior, vamos a decirlo, desde 1995. Es decir, gente improvisada, amigos, que en las épocas anteriores también había, porque en todas las conferencias que yo estuve, tenía resultados. Y algunos muy buenos, pero otros pésimos. Había recomendados que se sentían recomendados, pero para toda la vida, no para acceder a un puesto. Y ese ha sido el problema, incapacidad para poder definir estrategias. Se firmaron, como tú dices, tratados, pues nada más por firmarlos. Además, no es estrategia solamente de comercio exterior, sino planta industrial. ¿Cómo nos pueden motivar? ¿Cómo pueden ser un tratado de comercio libre con un país, un motor para diversificación y modernización de la planta industrial, entre otras cosas? Sí, al final, haciendo un balance de lo que fue el Telecán, hemos sido grandes perdedores en la parte industrial, y lo que se consideraba que era difícil de que ganáramos, es donde hemos sido relativamente más exitosos, que es en el sector agrícola y en la cuestión nada más hortifrutícola. Bueno, vamos a un corte, si me permites, Arnulfo. Con mucho regresamos. El tema es, entra en acción una nueva fase, la segunda fase del Tratado de Comercio Libre, este 1 de julio, en Estados Unidos, Canadá y México, los desafíos que presenta, sobre todo haciendo el balance crítico del fracaso que tuvo para México en planta industrial y en cifras de comercio exterior y de impulso al crecimiento económico en la primera fase. Bueno, en esta parte, con el licenciado Arnulfo R. Gómez, vamos a tratar el tema de se firma una segunda etapa del tratado, mucho más intensa y con mayores requisitos, y el tema central, el tema fundamental es competitividad. Y ahí estamos, Arnulfo, creo que no hay idea en la estructura actual del gobierno de comercio exterior de lo que es competitividad. No la hay, pero es un problema tradicional. En el año 2012 llegamos al nivel más bajo de competitividad en los 12 años. Éramos la 66ª economía menos competitiva. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de 2012 a la fecha ha sido lo mismo. ¿Por qué? Porque el Foro Económico Mundial nos señala que el gran problema de México son las instituciones públicas. ¿Y por qué? Porque también califica con pésima calidad a sus funcionarios. Es decir, no son personas capaces de definir programas o estrategias para aprovechar las ventajas de los tratados. No la pudimos aprovechar con el Telecán, que era lo más importante, porque en aquella época vivíamos en una época de confort. El Telecán era muy amigable para nosotros. Y ahora que, como tú señalas, nos imponen más requisitos, va a ser mucho más difícil. Porque implica reformas internas, ¿no? Implican muchas reformas internas. Y, por ejemplo, ahorita están hablando de la reforma laboral y todo lo que nos imponen. Tú te acordarás, y te lo envié hace poco, en marzo de 1991, les envié a todos los funcionarios de México relacionados con el comercio exterior y a todas las cámaras y asociaciones un estudio comparativo de la legislación laboral de aplicación general en Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cuál era el resultado de ese análisis? Que era un elemento que nos permitiría
realmente ir adecuando la legislación laboral mexicana a la de Estados Unidos y Canadá con dos elementos fundamentales. Uno, la mejora de la productividad a base de esquemas incorporados en la legislación y, lo más importante, mayor ingreso para los mexicanos. ¿Y qué pasó? En esos 26 años seguimos siendo un país con muy bajo nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque nunca se introdujeron esas mejoras. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que ahorita, como siempre, a la carrera y en el último minuto, tratando de hacer cosas con parches por aquí, parches por acá, en vez de haberlo hecho desde un inicio. Claro. ¿Y cuál todavía se quejaban de que los norteamericanos y canadienses nos imponían dos acuerdos paralelos? Uno, para cuestiones laborales, pues claro, la maquila era un lugar donde a los mexicanos se les imponían condiciones terribles para el trabajo. Y en la materia ecológica, claro que era importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando vieron que México era un país mucho más laxo en materia ecológica y que además se podía solventar cualquier problema mediante lo que llamamos nosotros facilitación administrativa, a través de mordidas, ¿no? Dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí hay un tratado que va a obligar a todas las empresas que establezcan en México a obedecer los estándares ecológicos de las empresas como nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que estamos al cuarto para las 12 tratando de cumplir en principio con la cuestión laboral. Pero había muchísimas cosas más que se podían haber mejorado siempre y cuando hubiera habido una estrategia desde un inicio, y nunca lo hemos tenido. Sí. Mira, mencionando en tu cuadro de comparativo de competitividad, en materia de eficiencia del mercado laboral, estamos en el lugar 96, ¿sí? Inclusive abajo de Vietnam. Pues sí. Y en calidad de las instituciones estamos en el lugar 98, abajo de Vietnam. Un país que, como tú dices, quedó destruido, pero con el esfuerzo, ese esfuerzo con el cual combatieron la invasión norteamericana y ganaron la guerra, para reconstruir el país y crear una economía muy competitiva. Nos están rebasando. Aquí estamos verdaderamente atrás en competitividad. ¿Manejas tú que existen, de acuerdo a las cifras internacionales del Foro Económico Mundial, 140 variables de competitividad? México tiene ventaja solo en 18 y desventaja en 122. Es decir, no tenemos con qué competir. Exactamente. Pero a pesar de que ya había este antecedente, que no solamente se veía en las variables económicas, sino en el déficit que teníamos con los que serían nuestros nuevos 6 socios del TPP, estábamos fritos. Y tuviste que hice un análisis desde los 16 primeros meses del TPP, y lo mismo. Lo malo no es que las importaciones procedentes de esos 6 países se incrementen, sino que las exportaciones mexicanas a esos países disminuyan. Entonces, ¿qué tenemos? Un déficit creciente. ¿Y por qué? Pues porque no hay bases, vamos a decir, no hay bases, yo iba a decir bases sólidas, no hay bases para trabajar en ese proyecto. Bueno, conclusión, Arnulfo, viene la nueva fase del TPP en 10 segundos, 15 segundos. ¿Cuál es tu previsión? La verdad es que no vamos a ser ganadores. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia con el TEMEC. Con el TEMEC. En tanto que no hay estrategia, podremos firmar muchísimos más, pero no tendremos beneficios. Ya nada más nos falta Tonga y algún otro país por ahí, pero Tonga creo que tenemos un superávit de $1 millón al año. Bueno, algo es algo. Arnulfo, te agradezco mucho esta participación. Vamos a esperar que pasen unos días a la puesta en marcha de la segunda fase del tratado y conversaremos contigo para que nos des tu evaluación. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte.